Bueno, me ha estado interesando muy frecuentemente esto de la identificación digital. Cómo una persona que quiere acceder a una página, a un servicio o algo específico, es quien dice ser. Entonces, antes era muy fácil, simplemente un correo electrónico y un password, pero esa era muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, se metían a nuestras cuentas, hacían de todo, y ahora, últimamente, ha estado mejorando esas evidencias para que podamos saber si la persona que está accediendo realmente es la persona que dice ser. Ahora está la huella digital en los celulares, el reconocimiento facial, pero en los call centers regularmente hacen un trabajo que no pueden hacer de la misma manera, ¿sí? Regularmente hacen una serie de preguntas que a veces son medio tediosas responderla, de cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su número de teléfono, cuál es su correo electrónico, cuál es su nombre de su perro, etcétera. Y esta semana me tocó tener una de esas llamadas. Estuve como 30 minutos en el teléfono con un banco, que no quiero decir su nombre porque sé que algunos de los que están acá trabajan en ese banco, así que no quiero poner en mal a ningún banco, pero pues tuve que esperar ahí, y la musiquita, los anuncios del banco. Es más, en ese tiempo sí le puse atención a cada anuncio, porque de plano, ¿verdad? Uno está atento a ver si la llamada sale. Y después, gracias a Dios, me atendió una persona muy amable. Estuvimos ahí luchando porque yo pudiera cambiar el token de mi celular, y pues ya después de un tiempo ya lo logré hacer, no funcionaba, etcétera. Hicimos un método, después otro, y ya logramos. Y en medio de eso hubo estas preguntas de identificación personal. Bueno, el texto de hoy, Pablo presenta las evidencias para el ministro del Evangelio, aquellas cualidades y atributos que deberíamos de buscar de un ministro del Evangelio, esas evidencias que hacen que un ministro sea fiel, sea aprobado de Dios y que pueda ministrar el Evangelio a su pueblo. Y gracias a Dios que ahora tenemos pasajes cortos, entonces podemos leerlos todos juntos. Génesis no podíamos hacer eso, así que les invito a que abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 6. Me gustaría que lo pudiéramos leer juntos. Estoy leyendo la NBLA. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y siendo maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, no fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Estos versículos comienza Pablo a responder, y esta se siente como que es una conversación con un amigo en el cual está en medio de una reunión y el maleducado contesta el teléfono enfrente de nuestra reunión y nos puede decir, y comienza a hablar, y uno está enfrente y comienza, sí, no te preocupes, sí, voy a llegar, sí, yo pongo la carne, no, solo pon las guarniciones, tranquilo, ahí llego contigo, sí, vamos a llegar toda la familia, bueno, adiós. ¿Tenemos toda la conversación? No, ¿verdad? Solo es una parte, solo es una vía de la conversación. Pero entendemos de qué se trató la conversación. Entendemos que estaban tratando de ponerse de acuerdo. Es una reunión donde va a haber carne. Qué rico. Esto es lo que está pasando aquí con Pablo. Pablo está respondiendo a acusaciones que le estaban haciendo a él. Y no tenemos exactamente qué acusaciones estaban haciendo en contra de Pablo.
pero sí tenemos la respuesta, sí tenemos forma de saber cómo esta conversación iba. Pero para ayudarnos, John Stott resume de una forma magistral lo que los tesalonicenses en contra de Pablo estaban diciendo. Miren esta frase, dice: huyó, y desde entonces no se le ha visto ni oído. Obviamente no es sincero, impulsado por los motivos más bajos. Esto es solo uno de esos muchos falsos maestros que recorren de arriba a abajo la vía Egnatia. En una palabra, es un charlatán. Está en su trabajo solo por lo que puede obtener en términos de dinero, prestigio o poder. Así que cuando surgió la oposición y se encontró en peligro personal, salió corriendo. No le importan a ustedes los discípulos tesalonicenses suyos. Los ha abandonado. Está mucho más preocupado por su propia piel que por su bienestar. Entonces, le están diciendo estas acusaciones a Pablo. Y entonces Pablo está respondiendo a esas acusaciones específicamente en estos versículos. Ahora, gracias a Dios, hemos tenido un buen contexto histórico de la carta. David, la semana pasada, ha dado un buen, y decía a cada rato: ya vamos a llegar a Tesalónica, ya vamos a llegar a Tesalónica. Y al fin llegamos, ¿verdad? Ahora estamos en la carta. Y esta carta se debe leer de forma distinta a lo que estábamos acostumbrados de leer en Génesis. Génesis es una narrativa histórica, por lo tanto, regularmente hay unas historias contándose, y a partir de la curva de conflicto y desenlace, nosotros podemos interpretar y podemos sacar la idea central del versículo. Pero con una carta no es así. Una carta tenemos que poner atención a los argumentos, a los enunciados, al flujo de ideas que está presentando el autor, a todas las formas como el autor está tratando de hacernos entender. Entonces, esta es una carta. Y como vimos en el capítulo anterior, Pablo primero presenta a los tesalonicenses serios halagos. O sea, él está diciendo que así como fueron salvados, así ellos están dando resultados de su salvación. Pablo está dando declaraciones de mucho halago, porque él ve que la vida de los tesalonicenses es congruente con el caminar con Cristo y da frutos visibles del Evangelio. Entonces Pablo está en eso. Y de ahí ya Pablo presenta su segundo capítulo, y es esta defensa de su ministerio. No será la única vez que Pablo tendrá que hacer defensa del ministerio. Van a haber muchas ocasiones. Pero esta defensa de ministerio, aunque simplemente está tratando de callar a los acusados, a los que los acusan, a él, esto nos da modelo bíblico de cómo ser un ministro del Evangelio. Esto nos presenta un ejemplo de cómo un ministro del Evangelio debería de verse. Dios está utilizando, a pesar de que las acusaciones, está utilizando el mal para un bien mayor. Y gracias a Dios nosotros somos partícipes de ese bien mayor al estudiar esto. Y voy a usar muy frecuentemente el término ministro del Evangelio para referirnos a aquellas personas que hemos sido llamados por Dios para ejercer liderazgo y enseñanza en el pueblo de Dios. Y agrego la palabra del Evangelio porque quiero hacer énfasis de que estos no son cualquier ministro. Esto no es un ministro que se sirve a sí mismo, no es un ministro que se sirve a sus anhelos, no es un ministro que se sirve para aprovecharse de las ovejas, sino es un ministro del Evangelio. Es un ministro que predica, que su propósito principal en su vida es predicar el Evangelio, mostrar el Evangelio en su vida. Pero aunque esta predicación es hacia los ministros del Evangelio, aquellos que enseñamos la palabra de Dios, por favor, les pido, no cierren sus oídos. Esta no quiere decir que solo es para el que está a la par o para el pastor, sino es para toda la congregación, por dos puntos. Primero, porque aunque considero que Pablo le está hablando directamente a los ministros del Señor, muchos de esos atributos y cualidades que se ven en su ministerio, deberíamos de verlo todos en la congregación. Debería ser parte de nuestra vida cristiana. Entonces,
no es que solamente los pastores deberían de mostrar estos atributos, sino todos como miembros de la iglesia local. Pero también por otro asunto, también porque aunque le está hablando directamente a los ministros, esto nos da un ejemplo de cómo debería de verse nuestra vida, de los pastores, de las personas que enseñan en la iglesia, cómo debería ser esta vida un ejemplo. Entonces, como miembros de pacto, todos aquellos que son miembros de pacto de Iglesia Reforma, deberían de estar muy atentos a esta predicación, porque ustedes tienen que estar conscientes de que todos nosotros, los que estamos aquí en el púlpito, deberíamos de exponer estos atributos, estos atributos deberían ser visibles en nuestras vidas. Entonces, por esas dos razones, no cierren sus oídos, ¿me lo prometen? ¿Sí? No, los que todavía están despiertos, ¿sí? Bueno, gracias. Y quiero adelantar que esta predicación va a ser en dos partes. Y odio cuando sucede eso en las películas. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí no. Pasó en Avengers Infinity Wars, ya me lo dijeron en la primera, que así se llamaba. No me recordaba cómo se llamaba la primera. Cabal, estaba en lo máximo del conflicto, estaba ya a punto y continuará. Y de verdad que uno tiene que esperar 6 meses, 1 año para que recibir la continuación de esa película. Pero ustedes no tienen que esperar tanto. Simplemente mantengan la sintonía la próxima semana en el mismo canal. Y aquí van a poder volver a ver todo lo demás que está hablando Pablo, de las evidencias que Pablo está exponiendo. Pero vamos al versículo. 6 versículos. Y en estos versículos Pablo nos está mostrando las evidencias que deberíamos de ver en aquellos que ministran el evangelio fielmente. Y esas evidencias son valor y confianza en la aflicción. La segunda del versículo 1 y 2. La segunda evidencia es aprobados para la exhortación, versículo 3 y 4. Y la tercera evidencia es no buscando gloria ni poder para sí mismos, 5 y 6. Valor y confianza en la aflicción, aprobados para la exhortación y no buscando gloria ni poder. Vamos por la primera, valor en la aflicción. Pablo comienza diciendo, porque ustedes mismos saben. Pablo no les está diciendo alguna nueva teología, una nueva doctrina. Pablo no está cambiándoles. Él sí ha sido consistente todos los años y ha sido consistente en todas sus enseñanzas. Esta es una doctrina que ellos conocen, que ellos saben, que ellos han experimentado. Y es más, no solamente lo conocen intelectualmente, sino lo conocen vivencialmente. Pablo ha estado junto a ellos, ha conocido, no como en otras cartas, que Pablo nunca ha visitado estas iglesias. Ellos sí lo saben, ellos saben vivencialmente que Pablo mostró esos atributos. ¿Y qué es lo que ellos saben? Versículo 1 dice, hermanos, que nuestra visita en ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y siendo maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Y Pablo aquí está utilizando un recurso literario que se llama antítesis, que lo que está tratando es primero demostrar una negación y después una afirmación. Dice Pablo que su visita no fue en vano. ¿Y cuál es la afirmación? Sino que después de haber sufrido y siendo maltratados en Filipos, una negación contra una afirmación. Y lo va a hacer a lo largo de todo estos versículos y a lo largo del capítulo, porque Pablo está tratando de enfatizar, y lo que esta comparación trata de hacer es de que enfatiza la afirmación y minimiza la negación, para que podamos entender claramente lo que Pablo está tratando de decir. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? De que sufrieron mucho en Filipos. Y gracias a Dios, David ya nos dio un buen contexto de la carta y nos dio un buen contexto de en qué momento estamos. Y se recuerdan, Pablo llegó a Filipos y ahí tuvo un gran desacuerdo, tuvo un gran problema. Y primero se convirtió Lidia, y gracias a Dios recibió, y es bien interesante
lo que la palabra de Dios dice, porque dice que Lidia, el Señor abrió su corazón. O sea, el texto es bien específico, que fue Dios el que iluminó su vida, iluminó su corazón, para que ella pudiera ver las verdades del Evangelio. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma de que el Evangelio llegue a su vida. Pero también después de eso, Pablo libera a una divina. No sé si se recuerdan de esa historia. Ella era una divina que llegaba y le decía que estos eran siervos del Señor y traía grandes ganancias a sus amos. Y Pablo se cansa y dice, no, ya no más. Entonces la libera y eso le trae gran adversidad. Y eso dice el texto que Pablo fue arrastrado hacia la plaza pública. No fue empujado, fue arrastrado a la plaza pública. No me imagino agarrado de los pies y arrastrado a los dos. Y lo llevaron hacia los magistrados. Entonces, Hechos 16 describe cómo lo trataron. Hechos 16:22 dice, la multitud se levantó a una en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, oigan, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Solo imagínense esa escena, imagínense ese momento. ¿Cómo está Pablo ahí en medio y Silas en medio de eso? ¿Cómo ellos están ensangrentados? O sea, los azotaron, no creo que haya sido simplemente con chicote como aquí. Su espalda está sangrando, están con cepo en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Y dice Pablo que ese sufrimiento no fue en vano. Hermanos, disculpen, pero a mí me hubieran hecho la mitad de lo que hicieron Pablo y yo hubiera tirado la toalla. Pero Pablo dice que su sufrimiento no fue en vano. ¿Y por qué dice que su sufrimiento no fue en vano? Primero ya lo saben, porque en medio de este sufrimiento hubo un terremoto y ellos no salieron corriendo, sino que hicieron, se quedaron, se abrieron los grilletes, se abrieron las rejas, y ellos al quedarse dieron testimonio de que ellos no querían corromper la ley, y el carcelero entonces dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo les predica el evangelio y es salvo el carcelero. Entonces no fue en vano, primero porque valió la vida, valió la salvación de este carcelero. Pero también Pablo dice que eso les dio valor para predicar en Tesalónica. A mí me deja boquiabierta. O sea, todos esos eventos que sucedieron, las formas como lo trataron, y eso le dio valor a Pablo para seguir predicando el evangelio. Y Pablo no solamente se refiere a los sufrimientos en Filipos, sino también se refiere a los sufrimientos hechos en Tesalónica. Y ya David ha dado un buen contexto de eso. Y que Pablo tuvo que salir corriendo para Berea. Y dice Pablo que ellos hablaron el evangelio en medio de mucha oposición. La palabra ahí oposición es agonía. Ellos predicaron el evangelio en medio de mucha agonía. Pero en medio de eso, ellos dicen que Dios obró con valor y confianza para que ellos pudieran enfrentar en eso. Y esto es muy interesante, porque la primera evidencia que Pablo presenta ante su ministerio no son sus dones. No es qué tan bueno es predicando. No es cuán bueno es liderando a las personas. ¿Cuál es la primera evidencia que Pablo expone ahí? Su valor y confianza en Dios. Su valor y confianza en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, hermanos, nuestro carácter es formado y es probado. Así que
En medio de eso, Dios sigue obrando. Y esta es una señal evidente, dice Pablo, de su llamado. Es una señal evidente de que ellos tienen confianza profunda en Dios y que ellos saben que Dios hace todas las cosas para el bien de ellos y para el bien de su pueblo. Así que pueden confiar aún en medio de eso, de lo que Dios les traiga. Hermanos, sí, yo quiero honrar la vida de nuestro pastor Lisandro. Ya le pedí permiso para mencionarlo acá. Hermanos, hoy, estas semanas he sido edificado yo con el testimonio de nuestro pastor. Ellos han estado pasando pruebas. Lisandro ha sido operado 2 veces. Joja ha estado en hospital. Y de verdad, hermanos, yo he sido más edificado que ellos. Bueno, no sé, tal vez, pero no sé si he sido más edificado que ellos, porque no estoy en su corazón. Pero al hablar con ellos, al ver su valentía, al ver su confianza en Dios, he visto la prueba de su llamado como pastor. Y es eso, precisamente estuvimos hablando, yo le digo, ¿cómo está Joja? Y me dice, una vez que estábamos hablando, me dice, esto creo que es peligro de muerte. Pero Dios está en control, me dice. A mí realmente eso me demostró cómo un pastor puede mostrar confianza y valor en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, hermanos. Y otra vez, esto no es simplemente un llamado para aquellos que son ministros, sino un llamado para todos nosotros, para la congregación, que en medio de la aflicción, en medio del dolor, podamos confiar profundamente en Dios, que nuestro sufrimiento no es en vano, hermanos. No es en vano. El carácter probado en medio del sufrimiento es una evidencia del ministro del Evangelio, que es presentado delante de Dios fielmente. Y luego Pablo sigue en su segundo punto. Bueno, yo en mi segundo punto y Pablo sigue en el texto. Aprobados para la exhortación. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. Pablo sabía exactamente que él estaba exhortando, él estaba consolando, confrontando, él estaba edificando al pueblo. Y él sabe que estas enseñanzas no eran de su propia auditoría, sino eran de parte de Dios. Él mismo lo ha expresado. Él dice, yo mismo les he enseñado lo que recibí del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan en la epístola a los Corintios? Pablo estaba refiriéndose a todo lo que Cristo les había establecido en sus enseñanzas, y Pablo lo estaba otra vez transmitiendo. Pero Pablo utiliza 3 palabras para describir la procedencia no equivocada, no como debería de haber sido enseñada, sino correctamente. Y dice que su procedencia no es con error, con impureza y con engaño. 3. El error. Primero se refiere al desvío, al extravío de la verdad. Este es como cuando vamos en la carretera y vamos tomando y de repente tomamos una vía incorrecta y comenzamos a desviarnos. De repente ya ni sabemos dónde está. Gracias a Dios existe Waze ahora. Algunas personas en el tiempo no nos gustaba preguntar. A mí no me gustaba preguntar. Yo decía, yo sé cómo llegar ahí. Yo voy a meterme al lado derecho, y terminaba peor. Gracias a Dios existe Waze. Pero ese es el sentido de esta palabra, de error, del desvío. Y hermanos, la evidencia de un ministro del Evangelio es que él no está jugando al desvío con la palabra de Dios. No es que está diciendo, bueno, es que realmente me equivoqué, lo siento, no era lo que les enseñé hace 2 años, y pues vamos a retomar, vamos a hacer, y aunque es de humildes hacerlo,
Yo creo que el ministro del Evangelio debe ser fiel y debe conocer la palabra de Dios para no equivocarse, porque esto no se trata simplemente de una materia, sino se trata de nuestra vida eterna. Se trata de cómo vamos a vivir. Y por eso Pablo está diciendo que no es con error, es un conocimiento profundo del Evangelio. Pero también utiliza el término con impureza. Este es un término que no está claro exactamente qué quiere decir. Puede ser impureza sexual o puede ser impureza moral. Pero lo que Pablo está queriendo decir es de que él nunca utilizó algunos motivos erróneos para predicar el Evangelio. Predicar acá puede ser muy bonito, como hemos dicho, pero con motivaciones erróneas puede hacer mucho daño. Y Pablo está diciendo, yo nunca usé la impureza moral para predicarles el Evangelio. Y luego dice, ni con engaño. Y este término se refiere más como a una carnada. Como cuando vamos a pescar, ponemos la carnada y tiramos y queremos que el pez llegue. Pablo está diciendo, yo nunca utilicé una carnada con ustedes, tratando de hacerles bonito, que se escuche bonito en sus oídos. Yo usé la verdad transparente, y después más adelante va a hacer énfasis en eso. Y Pablo presenta la razón por la cual esa procedencia no es por error, ni impureza o engaño. Y otra vez, una negación y una afirmación, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Pregunta, ¿cómo Pablo había sido aprobado por Dios? ¿Cómo Pablo sabía que había sido aprobado por Dios? Eso era un sentimiento. Él sentía que tenía el ministerio. Era una emoción. Él estaba emocionado por ayudar a la gente y entonces Pablo decidió ir por el ministerio. Yo no creo que haya sido por eso. Yo creo que Pablo fue aprobado por Dios por medio de otras personas que caminaron junto a él. Bueno, Hechos 13 describe que Pablo y Bernabé estaban involucrados en una iglesia local y que el Espíritu Santo le dijo a los líderes de la iglesia local que lo apartaran para la obra del ministerio que estaba preparado para ellos. Pablo no simplemente comenzó a predicar solo. Pablo estaba involucrado en una iglesia local. Pero también lo digo porque Pablo le habla a Tito y le dice que designe ancianos, en plural, ojo que en plural, en cada ciudad. Y él describe las cualidades que este anciano debería de tener. Y esta descripción debe ser evaluado por alguien, es lógicamente. No puede ser simplemente, yo digo que soy humilde, yo digo que soy bondadoso. No, debe ser evaluado. Tito 1:5 dice las cualidades. Por favor, síganme. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. Versículo 8. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. La Biblia es clara, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento, de que la obra del ministerio es un llamamiento interno, pero es aprobado por un conjunto de personas que ratifican ese llamamiento. Un conjunto de personas y de otros ancianos en los cuales dan fe de que esta persona es llamada para el ministerio. Esto es como las etiquetas que se ponen en la comida, en los paquetes de la comida regularmente. Esa etiqueta dice que trae este producto. Y últimamente hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos a leer esa etiqueta. Y Enrique ahora dice, papá, mira, esta no tiene azúcar. Y llega feliz. Gloria a Dios, digo yo. Pero ellos, al entender qué es la etiqueta, sabemos qué tiene adentro. Y qué es lo que está aprobando. Y por qué esta comida lo vamos a consumir. Bueno, Pablo tiene la misma idea, la aprobación. Esta persona tiene que tener una aprobación, tiene que tener una etiqueta de que ha sido, que lo que él va a traer al cuerpo de Cristo, alimentar al cuerpo de Cristo, va a ser coherente y va a ser sano para el cuerpo de Cristo. Así como el azúcar, ya empezó a llover, así como el azúcar
No, uno lo puede consumir ahorita, y si lo consume en grandes cantidades, en 25 años puede causar grandes problemas a la vida. De la misma manera, aquel siervo del Señor que no sea aprobado por otras personas y por Dios, puede traer muchos problemas a lo largo del tiempo. Y por eso Pablo está poniendo énfasis de que él fue aprobado por Dios. Pero lamentablemente, hermanos, eso ahora, hoy en día, esa aprobación es muy poco frecuente. Las iglesias no son fundadas precisamente por aprobación o por multiplicación o nuevas plantaciones, sino son fundadas por divisiones, son fundadas por disensiones, son fundadas porque alguien no está de acuerdo con algo y sale y crea una nueva iglesia y es un nuevo pastor de la noche a la mañana. Pablo está dando específico qué debe ser el pastor. Y el versículo 9 declara precisamente el punto que quiere Pablo ahí en la carta de Tito. Él dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. Hermanos, un ministro aprobado por Dios retiene la palabra fiel que es conforme a las enseñanzas de Jesucristo y es capaz de exhortar la sana doctrina sin error, impurezas o engaño. Y Pablo luego sigue con la aclaración en el capítulo 4, otra vez, en el versículo 4, de por qué él está haciendo esto. Y dice, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Otra negación y afirmación. Y este texto de esta palabra de examina es la misma que utiliza de aprobación, pero la diferencia es que la aprobación la palabra está en pasado y esta palabra está en presente continuo. Y quiere decir, Dios que sigue examinando nuestros corazones. Hermanos, y eso es obvio. Los pastores no es que tengamos un título de pastores y una vez ya pastores para siempre, diría. No, sino que nuestros corazones están siendo examinados una y otra vez. Están siendo evaluados. Y gloria a Dios, porque tenemos en esta iglesia una pluralidad de pastores y que podemos trabajar juntos y que podemos vernos en nuestros puntos débiles, en nuestros puntos ciegos y podemos arrepentirnos y poner fe de nuevo en Jesucristo en medio de todo eso. Miguel Núñez hace una aclaración de esto. Él dice, no hay duda de que es bueno tener la motivación para servir, pero la pregunta es si estamos listos para prestar tal servicio. Cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. El problema se agrava cuando la motivación para servir no es buena o santa. Nadie comienza a servir con motivaciones puras y de hecho, al no ser perfectos aún, prácticamente hasta nuestra entrada en gloria, estaremos sirviendo muchas veces con algún grado de corrupción en nuestras motivaciones. En ocasiones no somos lo suficientemente honestos como para admitirlos. Y otra vez, hermanos, esto no es solo de los pastores. ¿Con quién estás caminando tu vida cristiana? ¿Con quién estás siendo discipulado? El evangelio no se vive solo. El evangelio no se vive siendo medio transparentes con nuestra vida. A veces estamos en las reuniones del discipulado y simplemente decimos, hermanos, oren por mí porque estoy luchando con el orgullo. Y ahí calmamos nuestra conciencia porque ya fuimos transparentes. Pero específicamente, ¿con qué parte del orgullo estás luchando? ¿Estás haciendo de menos a alguien? ¿Estás utilizando tu poder para poder denigrar a alguien? ¿Cuál es específicamente esa parte que estás luchando con el orgullo? Se nos hace difícil, pero esa es la vida cristiana, hermanos. Que otras personas alrededor nuestro nos puedan observar, puedan ver nuestros puntos ciegos y puedan hablarnos el evangelio. Pero no simplemente que ellos puedan hablarles el evangelio, sino nosotros podamos responder en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y de eso se trata la vida cristiana, hermanos. Arrepentimiento y fe. Así que
hoy, si pueden salir, por favor, busquen a alguien para caminar su vida cristiana. Y luego Pablo enfatiza en sus versículos 5 y 6 que él no está buscando gloria ni poder, no buscando gloria ni poder. Versículo 5, porque como saben, y otra vez Pablo vuelve a decir esta frase, ¿verdad? Y la vuelve a decir varias veces para que ellos sí lo conocen. Y sigue, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Estas palabras lisonjeras es como palabras de adulación, palabras que lo hacen sentir bien a la persona que está escuchando. Estas palabras que suenan como ustedes son lo mejor, son lo más maravilloso, tú puedes hacerlo, tú eres la mejor versión, tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Palabras lisonjeras. Y Pablo dice, yo nunca llegué con esas palabras. Oigan la énfasis, yo nunca llegué con esas palabras. Nunca llegué con halagos para hacerlos sentir bien, para que tuvieran ese sentido de optimismo siempre. Yo sé que algunas veces salimos de la bodega y decimos, gloria a Dios, qué bueno estuvo la prédica. Pero muchas veces, hermanos, salimos de la bodega sintiéndonos mal. ¿Verdad? Muchas veces nos sentimos que no estamos llegando a la talla. Sentimos que Cristo debe de obrar aún mejor en nuestras vidas. Y Pablo dice, sí, yo muchas veces llegué a ustedes no haciéndolos sentir bien. A veces haciéndolos sentir mal. Y luego Pablo dice, ni con pretexto para sacar provecho, Dios es testigo. La idea de ni con pretexto es poner una máscara enfrente de uno y que podamos como que poner enfrente algo bonito y atrás algo que no es lo correcto. Entonces dice, ni con pretexto para sacar provecho, para extraer algo de ustedes, para que ustedes puedan darme algo. Dice, nunca llegué con eso. Esto podría significar sacar provecho en términos económicos, pero también de una vida fácil, de fama, de poder, de exaltación, de autoridad. Pablo dice, yo nunca llegué con ese propósito. Yo nunca les hablé así. Y Pablo después dice, Dios es testigo. Y este Pablo hace algo impensable para un judío. Pone a Dios como testigo. Eso no era común en los judíos. No se debía de mencionar. Y Pablo lo pone y dice, Dios es testigo. Rara vez lo hace. Y Pablo lo hace en raras ocasiones y muy especiales. Pero lo que está tratando de hacer es un énfasis. Ustedes saben, y Dios es testigo, que yo no he hecho eso. Y el ministro del Evangelio debería de tener esa misma calidad moral para poder decir, no llegué a ustedes simplemente para que escuchen lo bonito. No llegué a endulzarles el oído. Llegué con todo el consejo de la palabra de Dios. Esto es fuerte lo que dice Pablo. Y luego él continúa, tampoco buscando gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nunca extrajimos de ustedes, nunca tratamos de extraer de ustedes lo que mi corazón vacío está. Nunca extrajimos gloria de ustedes, nunca extrajimos orgullo de ustedes, porque yo no lo intenté llenar, yo estaba completo, estaba lleno en el Señor, por lo tanto yo nunca lo extraje de ustedes. Y esta palabra gloria a veces la definimos siempre en orgullo, autoridad, esta palabra así de sentirse superior. Pero yo creo que hay dos métodos ahí para el sentirse superior, tanto la jactancia como la autocompasión. Y son dos hermanas de la misma madre, la jactancia o la vanagloria y la compasión, autocompasión. John Piper lo dice mejor que yo, así que lo voy a leer. Miren esta frase, dice, cuando comparamos la jactancia con la autocompasión, podemos entender mejor la naturaleza y la profundidad del orgullo humano. Ambos son manifestaciones del orgullo. La jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. La autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. La jactancia dice, merezco admiración porque he logrado mucho. La autocompasión dice, merezco admiración porque he sacrificado mucho. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón de los fuertes.
La autocompasión es la voz del orgullo en el corazón de los débiles. La jactancia quiere demostrar autosuficiencia. La autocompasión quiere resaltar el autosacrificio. La razón por la que la autocompasión no parece ser orgullo es porque la persona aparenta tener cierta necesidad, pero esa necesidad hace de un ego herido. Y el deseo de los que son autocompasivos no es que los demás lo vean como inútiles, sino como héroes. La necesidad de ellos sienten no surge de un sentido de indignación, sino un sentido de dignidad no reconocida. Es la respuesta de un orgullo que recibe el reconocimiento que desea, que no recibe el reconocimiento que desea. Hermano, muchas veces se ha llegado a eso en el ministerio. No a un orgullo palpable, pero una autocompasión. No saben lo que es sacrificado por el Evangelio. No saben lo que es sacrificado por Cristo. La carrera que dejé. Los muchos dones que no tuve. Y Pablo dice, yo nunca hice eso delante de ustedes. Y ahora si lo notan, parece que Pablo está describiendo a los falsos profetas. Ellos usan palabras bonitas para hacer sentir bien consigo mismo a las personas. Después usan esas palabras como pretexto para extraer de ellos ganancias, una vida fácil, fama y para imponer su autoridad. Y Pablo en 2 versículos desmantela a los falsos profetas. 2 versículos le fue necesario para hacerlo. Y dice, Dios está de testigo. Hermanos, por favor, y esto lo digo con mucho amor pastoral, esto no quiere decir que los pastores no tienen autoridad dentro de la iglesia. Los pastores tienen una autoridad delegada por Dios. Ellos fueron llamados al implantar no sus opiniones personales, sino lo que Cristo quiere de su iglesia. Así que los pastores, al aplicar su autoridad, están aplicando la autoridad de Cristo hacia la iglesia. Los pastores gobiernan la iglesia delante de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Así que no quiere decir que los pastores no tengan autoridad, solo que es una autoridad delegada. Y aquí toca el título de ahora continuará. Esta es, pero no quisiera dejarlos en el clímax, sino quisiera dejarlos con una reflexión. Quisiera que me acompañaran a 1 de Pedro 5, 1 al 4. Los músicos pueden pasar. Pedro, hablándole a los ancianos, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, estos versículos me hacen temblar regularmente cuando los leo. Y no me hacen temblar específicamente por las responsabilidades, aunque sí son fuertes, sí son obvias. Debemos de apacentar la grey, debemos de cuidar al cuerpo de Cristo. Pero me hacen temblar reverentemente por lo que dice, que un día vendrá el príncipe de los pastores y nosotros recibiremos según nuestras obras. Y esa es la profunda esperanza, hermanos, que no se trata de ninguno de nosotros, ningún ministro del Evangelio que se para delante de este púlpito. Se trata del príncipe de los pastores que gobierna, cuida, sostiene, mantiene a su iglesia. Y no es de nosotros, no es por nosotros. Es más, ese príncipe dijo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de nuestra iglesia. Y lo creemos. Y creemos que ese príncipe un día regresará. Y por eso es que podemos estar tranquilos y por eso es que podemos tener esperanza, porque no se sostiene en los brazos de nosotros, hombres imperfectos, pecadores, sino se sostiene en los brazos de Cristo Jesús.
Y además ese príncipe de los pastores no solamente fue un buen modelo, un buen ejemplo. Jesús no solamente fue un buen modelo, un buen ejemplo. Jesús dio su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por las ovejas. Y a ese pastor es a quien nosotros servimos. A ese pastor es a quien nosotros le entregamos toda nuestra vida, sin límites, porque Él cuidará de nosotros, hermanos. Porque Él cuidará de nosotros. Así que, hermanos, hoy la esperanza no está en estos líderes, aunque deseamos ver que haya más iglesias con líderes con estas evidencias. Nuestra esperanza no está en los líderes. Nuestra esperanza está en Dios, en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a tomar la Santa Cena para recordar a ese príncipe de los pastores, a ese Señor omnipotente, que Él se sacrificó por nosotros, que Él dio la vida por nosotros, y que ahora nosotros podemos estar en un cuerpo, con personas imperfectas, pero necesitando de la gracia de Dios. Y siempre lo decimos, hermanos, esta es una cena familiar. No quiere decir que si no eres miembro de Iglesia Reforma o no asistes regularmente no puedas participar de ella, pero sí quiere decir que esto es un acto solemne delante de Dios y que queremos darle el peso suficiente. Si has puesto tu fe en Cristo Jesús, si eres parte de la iglesia visible de Dios, puedes tomar de la Santa Cena. Pero si aún tienes dudas, gracias. Si aún estás todavía pensando si realmente esta es la verdad, te pedimos que te abstengas. Y es más, no te pedimos simplemente que te abstengas, te pedimos que medites en la verdad que hoy escuchaste. Medites en lo que hoy ha sido expuesto. Y que por la gracia de Dios, así como Lidia, se ha abierto tu corazón. Así que Pablo también le pide a los hermanos, en la primera epístola a los Corintios, que antes de participar de la cena del Señor, evaluemos nuestro corazón. Evaluemos si hay algún punto, algún lugar donde debemos de arrepentirnos y poner de nuevo nuestra vista en Cristo Jesús. Así que por favor, el tiempo es suyo para que puedan arrepentirse.